Bosques de pinos silenciosos rodeaban la cabaña del cazador, aislándolo de miradas curiosas. Cuando vio a un perro callejero hurgando en su porche, disparó un tiro de advertencia, solo para descubrir la peor verdad posible. El perro callejero era el preciado cana 9 del propio jefe de policía. En lo alto de las montañas, donde las carreteras serpenteantes daban paso a viejos senderos madereros, se alzaba una cabaña solitaria entre los pinos. Era el dominio de William Buck Marshall, un cazador solitario que valoraba su privacidad. Los lugareños murmuraban que Buck era brusco y obstinado, pero nadie podía negar que conocía cada centímetro del bosque circundante mejor que nadie en el condado. Una mañana gélida, mientras la luz del amanecer se filtraba a través de las altas coníferas, Buck salió a su porche para recoger leña. Acababa de terminar de examinar la línea de árboles en busca de ciervos cuando un sonido inesperado rompió la quietud. Un leve susurro cerca del costado de la cabaña. Con el corazón latiendo con fuerza, rápidamente agarró su rifle, sospechando que era un coyote o tal vez un cachorro de oso callejero. Al asomarse por la esquina, se quedó paralizado al ver a un perro desaliñado que hurgaba en unas bolsas de basura que había olvidado cerrar. El perro, delgado y harapiento, apenas giró la cabeza, como si no sintiera ninguna amenaza. Buck frunció el ceño. Los perros callejeros eran una molestia, especialmente en estos parajes remotos donde podían acosar a la fauna o incluso transmitir enfermedades. Su rifle estaba listo, el seguro quitado, el cuerpo tenso. Nunca había sido de los que perdían el tiempo. Un intruso era un intruso. Pero justo cuando apuntó y disparó un tiro de advertencia, algo brilló en los ojos del perro, una breve chispa de miedo, casi humana. El perro retrocedió a trompicones, aullando, y ese rápido retroceso hizo que el corazón de Buck se detuviera. Frunció el ceño y se acercó. La bala solo había rozado la tierra, un golpe casi certero, pero suficiente para asustar al animal. Ahora el perro se encogía, con la cola entre las patas, mirando a Buck con ojos grandes y suplicantes. Debería haber corrido, pensó. Algo en su calma bajo el fuego le molestaba. Entonces Buck vio un leve destello cerca del collar del perro, una placa de metal grabada. Los perros callejeros no solían tener placas oficiales. Se le retorció el estómago cuando se inclinó hacia adelante para ver mejor. Las palabras estampadas en el metal le helaron la sangre. Propiedad del jefe Dalton. Policía de Pine Creek. K9. Ranger. Buck aflojó el agarre de su rifle. Un sudor frío se apoderó de su frente. Disparar a un perro era una cosa. Disparar al perro del jefe de policía era algo completamente distinto. En el silencio de la mañana, se dio cuenta de la gravedad de lo que casi había hecho y amenazaba con trastornar su mundo solitario de formas que nunca hubiera podido imaginar. Buck miró conmocionado la brillante placa, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El rifle que tenía en la mano de repente le pareció un peso de plomo. El pánico se apoderó de él. ¿Había alcanzado al perro? Recordó el disparo que cortó el aire frío, el aullido de sorpresa del perro, el polvo levantado por un disparo fallido. Lentamente, Buck bajó el arma, maldiciendo su propia imprudencia. El perro temblaba en el sitio, con los costados agitados con cada respiración. Un hilo de miedo persistía en sus grandes ojos, pero no se escapó. A pesar del disparo casi fatal, algo lo mantuvo clavado allí, como si entendiera que correr solo provocaría otra ronda. O tal vez estaba demasiado exhausto para huir. Buck tragó saliva con dificultad, con la mente dando vueltas ante las implicaciones. El jefe Dalton no era un simple agente de la ley lejano. Dirigía el departamento de policía de Pine Creek como una máquina bien engrasada, respetado por todos, incluso temido por aquellos que se cruzaban en su camino. Si se corría la voz de que Buck casi había disparado al perro policía del jefe, podría significar un gran problema. Las leyes relativas a dañar a un perro policía no eran indulgentes, especialmente para un viejo cazador cuya principal compañía era el bosque. Con cuidado, Buck se adelantó con el rifle ahora bajo para no mostrar más agresividad. «Tranquilo, chico», murmuró con voz áspera por la culpa y la incertidumbre. Pudo ver al perro temblando, con las orejas hacia atrás.
La etiqueta decía Ranger. Buck repitió el nombre en voz baja, queriendo ver si el perro respondía. Las orejas de Ranger se movieron muy levemente al oír su nombre. Ese movimiento, por leve que fuera, hizo que Buck sintiera una oleada de alivio. Una parte de Ranger reconocía su propio nombre, reconocía que tal vez Buck no era una amenaza total. Aún así, el perro permaneció agazapado, con la cola entre las patas. «¿Cómo has acabado aquí?», se preguntó Buck en voz alta, acercándose con cuidado. Sabía que Pine Creek estaba a unos 30 kilómetros por la carretera principal, una distancia considerable para un perro perdido o errante. Las montañas que rodeaban su cabaña eran escarpadas, y aventurarse tan lejos solía significar ser presa de depredadores más grandes. Buck se detuvo a unos metros de Ranger. El perro no mostró signos de arremeter, pero sus ojos seguían llenos de miedo. Buck tragó saliva, consciente de que se estaba metiendo en un lío que no quería. «Tienes hambre, ¿verdad?», supuso, observando las flacas costillas del perro. «Y sed, también, apuesto». Le costó todo su valor poner el rifle en el hombro y arrodillarse en el suelo. El perro se puso rígido, pero no se alejó. Lentamente, Buck sacó un trozo de cecina del bolsillo de su chaleco, un bocadillo sobrante de la caza de la noche anterior. Lo sostuvo, con el brazo extendido. La nariz de Ranger se movió. Los ojos pasaron del rostro de Buck al tasajo. Con un paso tembloroso, el perro se estiró hacia adelante, olfateando el aire. Buck sintió una punzada de alivio cuando Ranger tomó con cuidado el bocado de su mano y lo masticó lentamente. Un atisbo de confianza, el hilo más delgado, se formó en ese intercambio. Por un momento, el bosque pareció contener la respiración. El viejo cazador que había elegido el aislamiento, el perro perdido que había llegado a su propiedad, dos seres atrapados entre el miedo y la supervivencia. Cuando Ranger terminó el bocadillo, Buck se puso de pie, decidido a hacer lo único que tenía sentido: ayudar al perro a recuperarse y luego averiguar cómo devolverlo al jefe Dalton. Su cabaña no era lujosa, una pequeña estructura de una sola habitación con un cobertizo para la leña, un porche maltrecho y una sola lámpara de aceite en el interior. Pero tenía calidez, un poco de comida de sobra y, lo más importante, seguridad. «Vamos», dijo Buck, haciendo un gesto para que Ranger lo siguiera. El perro vaciló mirando el rifle, así que Buck lo dejó suavemente junto a los escalones del porche, con el hocico apuntando hacia otro lado. «No más disparos», prometió en voz baja. Paso a paso, Ranger lo siguió cruzando el umbral hacia el dominio de Buck. El interior de la cabaña estaba oscuro, iluminado por el sol de la mañana que se filtraba por una estrecha ventana. Buck sacó un cuenco de metal y lo llenó con agua de una jarra. El perro, todavía nervioso, se acercó con cautela y luego lamió con avidez. Una vez saciado, Ranger se hundió en la gastada alfombra junto a la solitaria silla de Buck, como si sus patas ya no tuvieran fuerzas para mantenerlo en pie. Buck se acomodó en la silla, observando cada movimiento del perro. Nadie más vivía aquí. No había líneas telefónicas para llamar directamente al jefe. Su destartalada camioneta estaba aparcada afuera y podía conducir hasta la ciudad, pero eso suponía un viaje de 2 horas de ida y vuelta por carreteras en mal estado. Y si Ranger estaba realmente herido o en estado de shock, el perro podría no sobrevivir al viaje sin descansar. Un torbellino de emociones contradictorias se apoderó de Buck: culpa, miedo y un extraño impulso protector. Nunca había querido problemas, pero los problemas lo encontraron de todos modos. Si la condición del perro empeoraba, o si el jefe descubría lo cerca que había estado Buck de sufrir daños, el cazador sacudió la cabeza, inclinándose hacia adelante para acariciar suavemente el flanco de Ranger. «Resolveremos esto, muchacho», dijo, suave y arrepentido. «Solo déjame hacer lo correcto por ti ahora». Y así, en la silenciosa penumbra de esa remota cabaña de montaña, un vínculo improbable echó sus primeras y frágiles raíces, nacido de una casi tragedia y la esperanza de redención. El cazador que eligió la soledad, el K9 perdido y lejos de casa, unidos por una sola bala,
que casi cortó cualquier posibilidad de amistad, pero que tal vez también abrió una puerta que ambos necesitaban. El perro, acurrucado en la alfombra raída junto a la chimenea, dejó escapar un suspiro bajo, como si la tensión del exterior hubiera disminuido por fin. Buck miró el cuenco de agua medio vacío y se dio cuenta de lo vorazmente que había bebido el animal antes de acomodarse. Ahora que la amenaza inmediata había pasado, no podía ignorar el problema más importante. La placa identificaba al perro como Ranger, perteneciente al jefe Dalton de la policía de Pine Creek. Si se corría la voz de que había disparado al perro policía del jefe, aunque fuera un tiro de advertencia, las consecuencias podrían ser nefastas. La mirada de Buck se dirigió al rifle apoyado contra la pared, con el agujero de bala del casi disparo aún fresco en la tierra de fuera. Su conciencia le picaba. «Me está bien empleado», murmuró en voz baja. Debería haber comprobado si tenía collar antes de apretar el gatillo. Puso otro trozo de cecina en un plato y luego lo empujó lentamente por el suelo. El perro lo olfateó con recelo y luego se lo devoró en unos pocos bocados. Aunque el cuerpo de Ranger temblaba de cansancio, sus ojos aún tenían un destello de aguda inteligencia. Buck ya se había encontrado con perros callejeros antes. La mayoría tenían cierto aspecto salvaje. Este labrador, a pesar del mal estado de su pelaje, irradiaba entrenamiento y disciplina. Era un perro que una vez obedeció órdenes precisas. Un perro acostumbrado a la estructura y la rutina. Buck casi sintió una punzada de respeto mezclada con arrepentimiento. Cogió su desvencijado directorio telefónico de la estantería de la cocina y lo hojeó. Sabía que Pine Creek tenía una oficina del sheriff y un departamento de policía, y el jefe Dalton era un nombre que la gente susurraba con admiración. Normalmente, un hombre como Buck evitaba llamar a la policía, prefiriendo la soledad a los enredos. Pero esta situación exigía honestidad inmediata. Tenía el perro del jefe, y el tiempo podía ser crucial si el animal se perdía o se lesionaba. Excepto que el viejo teléfono fijo de Buck se había estropeado el invierno anterior, víctima de las líneas dañadas por la tormenta que nunca se molestó en arreglar. Maldijo en voz baja. Conducir hasta Pine Creek supondría un viaje de 2 horas lleno de baches, posiblemente más, con las carreteras invernales todavía blandas por la nieve derretida. Y dejar al perro atrás no era una opción. «Supongo que vendrás conmigo», le murmuró al guardabosques. Se puso de pie y rebuscó en la pequeña despensa en busca de un poco más de cecina y una lata de sopa para él. El perro lo observaba en silencio, con la cabeza ladeada. De vez en cuando, las orejas de Ranger se erizaban al oír el graznido lejano de un cuervo o el crujido de la madera de la cabaña. Buck reconoció el inalterable estado de alerta. Este perro no era un vagabundo cualquiera. Antes de partir, Buck examinó cuidadosamente a Ranger en busca de lesiones. Aparte de un rasguño cerca de su pata trasera, probablemente de la caminata por el bosque, el perro parecía estar físicamente bien. Sobre todo, tenía bajo peso y estaba exhausto. Buck exhaló aliviado. De todos modos, le puso un vendaje ligero alrededor del rasguño del perro, murmurando una disculpa cada vez que el perro hacía una mueca de dolor. Había otra preocupación que le atormentaba. La presencia del perro sugería que algo podría estar mal con el jefe Dalton. ¿Había perdido el jefe a su perro durante una búsqueda? ¿Se había escapado el perro de la escena de un crimen? Buck se imaginó al jefe recorriendo los bosques en busca de su K9 desaparecido, desesperado por recuperar a un compañero que podría estar en peligro. El perro dejó escapar un suave gemido, mirando a los ojos de Buck con una franqueza que parecía humana. «No me mires así», murmuró Buck, nervioso por el peso de la responsabilidad. Se levantó bruscamente. «Tenemos que llevarte a casa». Afuera, el sol de principios de invierno se hundía detrás de los pinos, proyectando largas sombras sobre el claro. Buck intentó convencer a Ranger para que se sentara en el asiento del pasajero de su vieja camioneta, pero el perro dudó. Hizo falta unas palabras de consuelo y levantarlo suavemente para que se acomodara en una manta gastada. Una vez dentro, Buck arrancó el motor, que chisporroteó,
tosió y finalmente rugió con vida. El perro se estremeció con el ruido, pero Buck le dio unas palmaditas en el hombro. «Tranquilo, chico, estarás bien». La camioneta se alejó de la cabaña con un estruendo, con los neumáticos haciendo ruido sobre la grava y los surcos. Buck miró de vez en cuando a Ranger y notó la postura inquieta del perro. «No soy precisamente una persona sociable», dijo Buck en voz alta, como si se estuviera explicando. «Pero no te voy a dejar aquí para que te defiendas de los lobos o algo peor. Veremos si tu jefe está en Pine Creek o si puedo llamarlo cuando tengamos un teléfono que funcione». Mientras avanzaban por la pista aislada, una franja anaranjada se extendía por el horizonte, prometiendo una noche fría. El perro apoyó la barbilla en el borde del asiento, con los ojos entrecerrados, demasiado exhausto para mantener la vigilancia de antes. Buck aceleró más, ansioso por vencer a la oscuridad. Se sabía cada curva de esta carretera de memoria, pero esta noche era diferente. Una punzante sensación de preocupación lo recorría. Imaginó la reacción del jefe, ira, sospecha, tal vez incluso acciones legales. Sin embargo, nada de eso importaba si significaba devolver al perro sano y salvo. Después de todo, Buck había estado peligrosamente cerca de cometer un error fatal. Y en una vida definida por la soledad, lo último que quería era vivir bajo la sombra de dañar al K9 del jefe de policía. Así que, con cara seria y decidido, Buck condujo la camioneta por los sinuosos caminos forestales. El perro a su lado podría ser la única oportunidad de enmendar una posible violación de la confianza de la ley y si tal vez, solo tal vez, encontrar la redención en un mundo del que se había apartado durante demasiado tiempo. La noche cayó rápidamente, mientras Buck conducía su vieja camioneta por los sinuosos caminos de tierra. Los rayos de sus faros tallaban estrechos túneles a través de los densos pinos, y el rugido del motor parecía resonar en cada tronco. Echó un vistazo a Ranger, acurrucado en el asiento del pasajero con una mirada preocupada y medio somnolienta. El perro levantaba la cabeza de vez en cuando para mirar las sombras oscilantes del exterior. Llegaron a un cruce donde el camino de tierra se unía a una carretera parcialmente asfaltada, señal de que Pine Creek aún estaba a 1 hora aproximadamente. Buck se relajó un poco. Podría llegar a un restaurante abierto toda la noche o a una gasolinera con un teléfono que funcionara. Si tenía suerte, podría avisar al jefe Dalton o a alguien de la comisaría antes de medianoche. Le habló en voz alta al perro, aunque la cabina de la camioneta era estrecha y oscura. «Ya todo irá bien», dijo, «tanto para sí mismo como para el guardabosques. Explicaremos las cosas, tú volverás con tu jefe y yo me encargaré de las consecuencias». El perro se movió, exhalando un suspiro bajo. Buck volvió a sentir una punzada de culpa por lo cerca que había estado de apretar el gatillo. Media hora después, el bosque dio paso a tenues destellos de civilización. El letrero tenuemente iluminado de una gasolinera, un grupo de casas y, finalmente, la luz de neón de un restaurante que brillaba en la distancia. Buck se detuvo en el aparcamiento, la camioneta protestando con algunos chirridos de metal viejo. Apagó el motor y se volvió hacia Ranger, acariciando el cuello del perro. «Espera aquí», dijo, y luego se detuvo. Si el perro era realmente el K9 del jefe, dejarlo solo podría no ser prudente. Alguien podría verlo, o el perro podría salir disparado en medio de la confusión. «Está bien, vamos, pero no te alejes», murmuró, abriendo la puerta del pasajero. El guardabosques dudó, pero después de que Buck lo convenciera, el perro saltó al suelo. El restaurante estaba casi vacío, con una solitaria camarera apoyada en el mostrador. Observó la ropa ajada de Buck y al perro a su lado con una mezcla de curiosidad y precaución. «Buenas noches», saludó Buck en voz baja, intentando parecer tranquilo. «¿Le importa si uso su teléfono? El mío no funciona en las montañas». La camarera se encogió de hombros. «Claro, pero tiene que mantener a ese perro tranquilo, por el código sanitario y todo eso». Buck asintió, llevando a Ranger a una mesa de la esquina. Marcó el número principal de la policía de Pine Creek desde el anticuado teléfono de pared del restaurante,
con el corazón latiendo con fuerza. Cada timbre en el otro extremo era como un golpe de martillo. Finalmente, una voz femenina clara respondió. Departamento de Policía de Pine Creek. Buck carraspeó. Soy William Marshall. Intento contactar con el jefe Dalton. Es sobre su K9, llamado Ranger. Tragó saliva. Yo, lo encontré. Hubo una breve pausa, y luego el tono de la mujer se volvió más agudo. ¿Encontrarlo? El perro del jefe lleva desaparecido un par de días. ¿Desde dónde estás llamando? Buck le transmitió apresuradamente su ubicación. Estoy en el Sunny Pines Diner, junto a la Ruta 54, a media hora del centro de Pine Creek. Quédate ahí, dijo ella secamente. El jefe o un agente vendrán enseguida. Colgó, con los hombros tensos, el miedo y el alivio mezclándose en sus entrañas. ¿El perro lleva días desaparecido? Así que no era solo un caso de perro callejero accidental. Puede que Ranger estuviera buscando algo o a alguien. Buck se sentó en la mesa, sintiendo la mirada curiosa de la camarera. Ranger se acomodó en el suelo, apoyando la barbilla en la bota de Buck, como si estuviera exhausto por toda la experiencia. Sin nada más que hacer que esperar, Buck acarició distraídamente las orejas del perro, con la mente llena de preguntas. ¿Por qué Ranger estaba tan lejos de Pine Creek? ¿Lo había perdido el jefe en una búsqueda o se había escapado el perro por razones desconocidas? A medida que pasaban los minutos, Buck seguía imaginando la reacción del jefe. ¿Estaría furioso o simplemente agradecido de que el perro estuviera a salvo? Se encontró deseando lo segundo. Porque aunque había temido el contacto con las fuerzas del orden durante años, prefiriendo el aislamiento a las complejidades de los enredos humanos, también sabía que no podía simplemente esconderse de las consecuencias. Si devolver a Ranger significaba enfrentarse a la ira del jefe, que así fuera. La vida de un perro valía más que el orgullo de Buck. El tiempo pasó lentamente. La camarera le rellenó el café, observando el desgastado cuello de Ranger. Buck se las arregló para decir unas palabras de agradecimiento, pero por lo demás permaneció en silencio. Afuera, el cielo sin estrellas se cernía sobre ellos, y el letrero de neón del restaurante zumbaba débilmente, bañando el lugar en un resplandor azulado. Por fin, los faros de un coche iluminaron las ventanas y se detuvo una patrulla de policía. Salieron dos figuras, una de uniforme y otra vestida de civil. A través del cristal, Buck vislumbró a un hombre alto de expresión severa, probablemente de unos 50 años. Incluso desde la distancia, Buck sintió que la autoridad emanaba de él. Ese debe de ser el jefe Dalton, pensó, preparándose. A Buck se le quedó el aliento en la garganta cuando la puerta del restaurante se abrió, dejando entrar el penetrante aroma del aire nocturno invernal. El hombre alto entró primero, con una expresión que era una cuidadosa máscara de autoridad. Detrás de él iba un oficial más joven que examinaba la sala con una mirada experta. Buck reconoció al hombre de delante inmediatamente. El jefe Dalton, el jefe de policía de Pine Creek. Su reputación le precedía, justo, pero firme, y ferozmente protector de lo que era suyo. Al otro lado del restaurante, la camarera se quedó paralizada en su puesto, tentada a saludarlos pero insegura. Los pocos clientes restantes observaban con curiosidad, girando la cabeza para ver qué había traído a dos agentes tan tarde. La mirada del jefe Dalton se clavó en Ranger casi al instante. El perro se animó, las orejas se movieron hacia adelante, la cola se movió ligeramente al ver una figura familiar. Un destello de alivio atravesó la fachada serena del jefe. Se acercó con pasos cautelosos, mientras sus ojos escudriñaban el estado de Ranger. «Ranger», susurró. El perro dejó escapar un suave gemido y se alejó de Buck, cruzando el suelo de baldosas con un andar apagado pero decidido. El jefe se arrodilló, con los brazos abiertos, dejando que el perro olisqueara su pecho antes de examinar suavemente el pelaje desaliñado y el rasguño vendado. «Gracias a Dios», murmuró Dalton, con la voz ligeramente entrecortada mientras acariciaba al perro. «Llevo días buscándote». Buck se quedó cerca de la cabina, con los hombros tensos. Carraspeó para anunciar su presencia. «Jefe», dijo en tono brusco, «soy el que llamó.
William Marshall. La gente me llama Buck. Dalton se puso de pie y acarició la espalda del perro con la mano. Lo estudió un momento, entrecerrando los ojos. ¿Lo encontraste vagando? ¿Dónde? Buck tragó saliva y se obligó a mantener la calma. Apareció cerca de mi cabaña, en las tierras altas. Yo casi lo confundí con un coyote callejero o algo así. No me di cuenta de que era tu perro hasta que vi la placa. La mirada del oficial más joven se endureció. ¿Casi le disparas?, repitió con voz entrecortada. Buck pasó de un pie a otro. Disparé un tiro de advertencia. No me di cuenta de que era propiedad de la policía. No quería que un perro callejero se metiera con mi basura o con la vida silvestre. En cuanto vi el collar, retrocedí. El jefe Dalton exhaló lentamente, mirando desde el perro hasta la expresión ansiosa de Buck. «Eso es toda una admisión», dijo, con voz severa. Ranger se apretó contra la pierna del jefe, como si sintiera la tensión. El restaurante estaba en silencio, nadie hablaba. La camarera ya ni siquiera fingía limpiar las mesas. Buck tenía la garganta seca. «Mira», dijo, «no estoy orgulloso de ello. Estaba arreglando para traerlo aquí para que pudiera llegar a casa a salvo. Esa es la única razón por la que vine a esta hora. Lo siento si causé algún daño». Por un momento, Dalton no dijo nada. Luego, con un largo suspiro, se calmó. «Agradezco que lo hayas traído. Mis hombres y yo hemos estado peinando el bosque durante días después de que desapareciera en un ejercicio de entrenamiento. Temíamos lo peor». Observó el rasguño en la pata de Ranger y el evidente agotamiento del perro. «Ha perdido peso, está un poco magullado, pero está vivo». El oficial más joven parecía menos dispuesto a perdonar, con expresión tensa. «Jefe, deberíamos revisar las heridas del perro, presentar un informe». Dalton asintió. «De acuerdo, pero hagámoslo formalmente de vuelta en la estación». Hizo una pausa, mirando a Buck a los ojos. «Tendremos que hacerle algunas preguntas, ver si se infringió alguna ley. Los perros K9 están protegidos por los estatutos estatales». Buck se puso rígido, aceptando la realidad. Casi esperaba este enfrentamiento. «Entendido. Cooperaré. Solo quiero que sepa que fue un error. Nunca mataría intencionadamente a un perro policía». La mirada del jefe se detuvo en el atuendo tosco de Buck, las líneas de fatiga alrededor de sus ojos. «Está bien», dijo con más suavidad. «Por ahora, que un veterinario revise a Ranger. Podemos encargarnos del resto más tarde». Buck asintió con renuencia. La perspectiva de enfrentarse a un posible cargo era desconcertante, pero no podía culparlos. Él fue quien casi apretó el gatillo. Al menos el perro estaba vivo, y esa verdad lo tranquilizó más que cualquier temor a problemas legales. Mientras se preparaban para irse, la camarera finalmente se acercó con una sonrisa forzada, como para disipar la tensión persistente. «¿Café para llevar?» «Invita a la casa», ofreció en voz baja. El jefe, con los ojos todavía puestos en Ranger, negó con la cabeza. «Estamos bien, gracias». Luego se hizo a un lado, dejando que Buck recogiera su abrigo y lo siguiera. En el aparcamiento, el aire frío mordía la piel de Buck. Los faros del coche patrulla proyectaban sombras marcadas sobre el asfalto. Ranger se subió al asiento trasero sin dudarlo, con una mezcla de alivio e incertidumbre en sus ojos cansados. Dalton miró a Buck con mesura. «Hablaremos en la comisaría», dijo en voz baja. Buck asintió con la cabeza, con las mejillas enrojecidas. Su vieja camioneta estaba cerca, testigo silencioso de los acontecimientos de la noche. Cuando el coche patrulla se alejó, se subió a su camioneta, exhalando un respiro tembloroso. No sabía lo que le esperaba en Pine Creek, una reprimenda, una multa o algo peor. Pero se aferró a un hecho: el perro estaba a salvo, y si había alguna forma de enmendarlo, Buck lo haría. Aunque eso significara salir de su mundo solitario y responder ante la ley que había evitado con tanto cuidado. El corazón de Buck latía con fuerza mientras seguía al coche patrulla por la sinuosa carretera que conducía a Pine Creek. Mantenía una distancia constante detrás de ellos, con el viejo camión traqueteando sobre los baches. Cada kilómetro parecía un paso hacia lo desconocido. El perro estaba a salvo en el asiento trasero de ese coche patrulla, pero Buck no estaba seguro de si saldría de la comisaría
como un hombre libre, una vez que el jefe escuchara la historia completa. Cuando llegaron a la pequeña comisaría de policía, un modesto edificio de ladrillo en las afueras del centro de Pine Creek, el cielo había pasado de ser negro como la tinta a tener un ligero atisbo de amanecer. Una pálida luz rozaba las copas de los pinos y el aire fresco olía a nieve inminente. El aparcamiento delantero de la comisaría estaba casi vacío. Solo había unos pocos vehículos policiales aparcados con el motor en marcha. Agotado, Buck aparcó su camioneta en una plaza de visitantes y salió con los hombros tensos. El jefe Dalton abrió la puerta trasera de la patrulla y sacó suavemente al Ranger, teniendo en cuenta las temblorosas patas del perro. Buck se quedó a un lado, sintiendo una punzada de culpa. Observó al perro olfatear el aire, con la mirada desviándose momentáneamente hacia Buck y luego volviendo al lado de Dalton. «Vosotros dos, venid conmigo», dijo el jefe, haciendo un gesto a Buck y a la gente más joven para que entraran. La comisaría estaba caliente, con luces fluorescentes zumbando en el techo. Buck observó los desgastados suelos de linóleo, un mostrador de recepción con un despachador medio dormido y un pasillo lleno de fotos enmarcadas de antiguos agentes. Una de las fotos le llamó la atención. El propio Dalton, erguido con Ranger a su lado, ambos con aspecto seguro y orgulloso. El perro parecía más sano en esa foto, el pelaje brillante, la postura fuerte. «Espera aquí», dijo Dalton, conduciendo a Ranger por otro pasillo marcado como K9 Veterinaria. El oficial más joven se quedó con Buck con los brazos cruzados. Ninguno de los dos habló. La tensión era palpable. En el silencio, Buck luchaba contra los remordimientos. Imaginaba todas las formas en que esto podría desarrollarse. Dalton descubriendo que casi había disparado a Ranger, presentando cargos por agresión a un perro policía, o tal vez, si la suerte acompañaba, mostrando indulgencia a la luz de los honestos esfuerzos de Buck por devolverlo. Pero el miedo a ser procesado se cernía sobre ellos. Al cabo de unos minutos, Dalton regresó solo, sin chaqueta y con la corbata desabrochada. «El veterinario lo está revisando ahora», dijo en voz baja. «Está deshidratado, ha perdido algo de peso, pero el doctor cree que se recuperará». Un alivio revoloteó en el pecho de Buck. «Eso es bueno». Dalton señaló una pequeña sala de interrogatorios. «Hablemos». Buck asintió con la cabeza y entró con dificultad. El agente más joven se quedó en la puerta, con los brazos aún cruzados. Dalton se sentó detrás de una sencilla mesa de madera y le hizo señas a Buck para que se sentara frente a él. «Quiero que me cuentes cómo encontraste a Ranger», dijo Dalton, con voz controlada, pero con una tensión subyacente. «No omitas ningún detalle». Buck tragó saliva. «Apareció cerca de mi cabaña. Disparé un tiro de advertencia porque pensé que era un perro callejero. Me di cuenta de mi error en cuanto vi su collar». Hizo una pausa y miró sus manos ásperas. «Me sentí fatal, así que le di agua, algo de comida y decidí traerlo hasta aquí». Dalton apretó la mandíbula. «¿Por qué no nos llamó inmediatamente desde su cabaña? Mi teléfono fijo lleva un tiempo sin funcionar y el servicio de telefonía móvil es inexistente allí arriba. Era tarde y parecía cansado, así que primero intenté ayudarlo». El jefe lo miró fijamente, con los ojos entrecerrados. «Hemos estado buscando por el bosque desde que desapareció durante una sesión de entrenamiento. Debe de haberse asustado por los truenos y haberse adentrado más de lo esperado. ¿Viste algún signo de lesión más allá de su delgadez?» Buck negó con la cabeza en voz baja. «No, un rasguño en la pata, pero eso es todo. Se lo vendé. Parecía más exhausto que herido». Dalton exhaló. «Muy bien. En cuanto al casi disparo, dices que fue un disparo de advertencia». Buck asintió. «Sí, señor. En realidad no le apunté a él. La bala golpeó el suelo cerca de sus patas». La mirada del jefe se dirigió al oficial más joven, que estaba de guardia. El hombre no intervino, solo asintió sutilmente, como reconociendo que al menos no se encontró ninguna herida de bala en el perro. Dalton volvió a mirar a Buck, el alivio atenuado por una tensión persistente. «Considérese afortunado de que el perro no haya resultado herido»,
Entiende que herir a un K-9 puede dar lugar a cargos por delito grave. A Buck se le retorció el estómago. Lo sé. Lo siento de verdad. Por un momento, reinó el silencio. Luego Dalton se reclinó en su silla, suspirando. Dadas las circunstancias y que usted lo trajo aquí, no presentaré cargos penales, pero me debe a mí y a Ranger una explicación por escrito para el registro, además de una declaración sobre cómo lo encontró. Mi departamento puede hacer un seguimiento si algo cambia. La incredulidad y la gratitud se disputaban en el corazón de Buck. Gracias. Haré lo que necesite. Dalton asintió. Terminemos el papeleo. Luego puedes ver a Ranger un momento, si quieres. Sospecho que reconoce que al final le ayudaste. El pecho de Buck se relajó. Una sensación de gracia inesperada lo envolvió. Quizás esto no desentrañaría su vida después de todo. Con un pequeño asentimiento, comenzó a detallar todo: la hora del día, el disparo en el suelo, el estado del perro, cómo decidió hacer ese largo viaje a pesar de lo tarde que era. Y a lo largo de todo ello, una pregunta persistía. ¿Qué pasará después, una vez que un K-9 herido y un cazador solitario se crucen tan fatídicamente? Buck no tenía ni idea, pero por primera vez sintió una punzada de conexión con algo más allá de su solitaria cabaña, y eso podría ser el comienzo de un capítulo imprevisto tanto en su vida como en la de Ranger. Después de firmar su declaración, Buck se encontró de pie en un pequeño pasillo fuera de la improvisada sala veterinaria. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto y un ligero olor antiséptico flotaba en el aire. Se sentía extrañamente vulnerable sin su rifle colgado del hombro. Aquí, en el ámbito de la aplicación de la ley, no era más que un ciudadano más, alguien que casi había cometido un grave error. El jefe Dalton salió, limpiándose las manos con una toalla de papel. El veterinario dice que el guardabosques está estable, informó mirando a Buck a los ojos. Está conectado a una vía intravenosa para recibir líquidos y algunas vitaminas. Esperamos una recuperación completa. El alivio se reflejó en su rostro, rápidamente enmascarado por su compostura profesional. Puedes verlo si quieres. Buck vaciló, inseguro de si tenía derecho a acercarse al perro después de todo lo que había pasado. Pero algo en la mirada firme de Dalton le dijo que estaba bien. Asintiendo, Buck siguió al jefe hasta la pequeña habitación. Se le hizo un nudo en el estómago al verlo. Ranger tumbado en una colchoneta acolchada, con una vía intravenosa pegada a la pata delantera y los ojos entrecerrados. La cola del perro dio un golpe débil al acercarse, una especie de reconocimiento. En silencio, Buck se arrodilló junto a la colchoneta. «Hola, chico», murmuró. El perro parpadeó moviendo el hocico como si intentara captar el olor de Buck. Una punzada de culpa lo atravesó. No quería asustarte, o casi, ya sabes. Dalton, con los brazos cruzados, observaba desde la puerta, con el rostro suavizado por la preocupación por su compañero. «Lleva días desaparecido», explicó el jefe. «Se perdió durante una sesión de entrenamiento. Un ruido repentino lo asustó y, cuando lo rastreamos, una tormenta había borrado su rastro. Emitimos boletines y lo buscamos por todas partes». Hizo una pausa y bajó la mirada hacia la pata vendada de Ranger. «Supongo que acabó en tu cabaña, medio muerto de hambre y perdido. Si no lo hubieras encontrado...» Se quedó callado, con la voz tensa por miedos no expresados. Buck asintió brevemente y acarició suavemente el costado de Ranger. «Siento que haya hecho falta un disparo de advertencia para darme cuenta de que era especial». El perro lamió la mano de Buck, un sutil gesto de confianza. Le sorprendió. Esperaba que el perro se encogiera o gruñera, no que mostrara perdón. La aceptación le pesó como una lección de humildad. Acarició la oreja del labrador y sintió que se le cortaba la respiración. La voz de Dalton rompió el momento. «Ranger es un perro policía del que estamos orgullosos. Ha ayudado a resolver casos, a localizar excursionistas desaparecidos, siempre leal. Este contratiempo no lo detendrá por mucho tiempo, si lo conozco». Una leve y orgullosa sonrisa tocó sus labios. Buck se levantó, aclarando su garganta. «Yo, aprecio que no presente cargos,
Podría haber sido diferente si él hubiera resultado herido. El jefe asintió. Aún así podría, si mis superiores insisten en una investigación, pero testificaré que actuó basándose en una suposición errónea y luego hizo lo correcto. Miró a Buck durante un largo momento, leyendo las líneas de remordimiento grabadas en el rostro curtido del hombre. He oído hablar de usted, Marshall. Se mantiene aislado allí arriba en las montañas. Buen rastreador, buen tirador. La gente respeta eso. Pero ya sabes, vivir aislado puede nublar tu juicio sobre lo que es una amenaza y lo que no. Buck miró hacia otro lado, con el calor subiéndole a las mejillas. Quizás sea así. No veía mucho sentido en socializar. Dalton señaló al perro. Ranger me ha enseñado mucho sobre la importancia de la comunidad, de confiar en los demás. Trabajando solo, puedes perderte muchas señales. El comentario le dolió, pero sonaba cierto. Toda la vida de Buck se había construido en torno a la idea de que la soledad era más segura. Se había alejado de la familia, nunca se había casado y solo había encontrado compañía en el bosque. Entonces, una sola bala perdida casi destroza el mundo de otra persona, alguien que simplemente estaba perdido y necesitaba ayuda. Asintió con la cabeza, corto y rígido. Lo tendré en cuenta. Volviéndose hacia Ranger, dejó que su mano se demorara en el costado del perro. Mira, si hay algo que pueda hacer para compensarte. La expresión de Dalton se suavizó. Solo vigila nuestras comunicaciones. Puede que necesitemos una declaración formal si el departamento investiga. Mientras tanto, cuando Ranger esté en forma, me gustaría que vinieras a verlo. Puede que sea bueno para los dos. Buck parpadeó, desconcertado por la invitación. ¿Quieres que vaya? Ranger se dio cuenta de que le ayudaste, respondió el jefe con sencillez. Y quizá te venga bien que te recuerden que no vamos a por ti. Pine Creek es una comunidad, no un enemigo. Un extraño calor brilló en el pecho de Buck, en conflicto con sus arraigados hábitos de soledad. Aún así se encontró asintiendo. Claro, supongo que al menos le debo una visita. Dalton asintió con una pequeña y satisfecha inclinación de cabeza. Con eso, Buck dio una última y suave palmada en el pelaje de Ranger y luego dio un paso atrás. El perro emitió un leve sonido, casi como un suspiro de satisfacción, como si reconociera su extraño vínculo. Fuera de la estación, el cielo se había iluminado con un pálido tono matutino, dándole la bienvenida al mundo real que tanto tiempo había evitado. Buck inhaló el aire fresco, dándose cuenta de que algo había cambiado en él. Tal vez era culpa, o gratitud, o un poco de ambas. Pero una cosa era cierta, su vida ya no era solo el silencio solitario de los pinos. Ahora llevaba el eco de un cuasi desastre convertido en una segunda oportunidad, compartida entre un cazador curtido y un valiente Can 9 que le enseñó que había algo más que sobrevivir en esos bosques. Buck salió de la pequeña comisaría de Pine Creek bien entrada la mañana, con el cansancio pesando en sus extremidades. Se subió a su ruidosa camioneta, arrancó el motor y se alejó, mientras las calles del tranquilo pueblo se desplegaban bajo la luz del amanecer. Todo le parecía un poco surrealista. Apenas unas horas antes, había estado encerrado en su cabaña de la montaña, convencido de que la soledad era seguridad. Ahora, conducía de vuelta a casa después de un encuentro que podría redefinir su relación con el pueblo que solía evitar. El viaje de vuelta duró más de lo habitual, sobre todo porque Buck no dejaba de reproducirse las palabras del jefe en su cabeza. La idea de que el guardabosques hubiera reconocido la ayuda de Buck, de que el perro quisiera volver a verle, le inquietaba de una manera que no podía explicar. Había vivido tanto tiempo confiando solo en sí mismo y en los ritmos del bosque. Sin embargo, ahí estaba, conectado con un perro al que casi había disparado. Cuando por fin apareció la cabaña, en cuclillas entre altos pinos, aparcó y apagó el motor, dejando que el repentino silencio lo invadiera. Al salir, notó huellas frescas de ciervo cerca del porche, una señal de que la vida silvestre se había acercado en su ausencia. Antes, eso podría haberle complacido, pero hoy
Su mente se fijaba en lo rápido que había apretado el gatillo cuando confundió a un perro con un depredador callejero. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar aquel disparo casi mortal. Entró a rastras y se dejó caer en una silla de madera chirriante junto al frío hogar. La cabaña parecía más vacía de lo habitual. Antes, ese vacío era reconfortante, sin visitas, sin interferencias. Ahora le pesaba, recordándole que la única razón por la que se había ido era para salvar a un perro que no debería haber estado en esa situación en primer lugar. Durante un rato, se quedó sentado en una nebulosa, con los acontecimientos de la noche dando vueltas. Al final, el hambre lo llevó a la cocina. Calentó una lata de estofado al fuego, masticando distraídamente. Cada bocado le recordaba cómo Ranger había devorado la cecina. El recuerdo de esos ojos caninos suplicantes le picaba de culpa. «¿Por qué huiste tan lejos, chico?», se preguntó. «¿Qué estabas buscando?». Los días pasaban en una rutina confusa. Buck cortaba leña, cazaba animales pequeños, ordenaba la cabaña. Intentaba dejar de lado los pensamientos sobre Ranger, pero de vez en cuando el recuerdo lo atormentaba. La dulzura en la mirada del perro, el alivio en la voz del jefe Dalton. A pesar de la antigua aversión de Buck al contacto social, se encontraba comprobando sin descanso el teléfono fijo que nunca se había molestado en reparar, como si esperara a medias que sonara. Nunca lo hizo. Finalmente, cerca del final de la semana, una camioneta polvorienta del condado llegó a la cabaña. Buck salió con el rifle colgado solo para ver al oficial más joven de la estación de Pine Creek bajando. Una oleada de alarma surgió. Quizás la investigación cambió de rumbo, pensó. Quizás están aquí para arrestarme después de todo. Pero el oficial asintió brevemente, sin hostilidad en su expresión. «¿Buck Marshall?», preguntó. «Sí, ese soy yo», respondió Buck, forzando la calma en su voz. El agente se acercó con las manos apoyadas en el cinturón. «El jefe Dalton quería que le hiciera saber que Ranger está mejorando. Mañana nos lo llevamos a casa. Pensé que le gustaría que le informara». Hizo una pausa, moviéndose torpemente. Además, el jefe dijo que si quería pasar por allí era bienvenido. Una extraña mezcla de alivio y malestar se enredó en el pecho de Buck. ¿De verdad? ¿Entonces no va a presentar cargos? El agente se encogió de hombros. No parece. Cooperaste plenamente y Ranger no ha sufrido más que algo de pérdida de peso y un rasguño. Aún así, el jefe quiere una charla final, algo sobre una posible restitución. Le gusta que la gente se enmiende de una manera más constructiva. Buck soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. La idea de volver a ver a Ranger o de poner un pie en esa comisaría por segunda vez le resultaba abrumadora. Pero se oyó decir, «Está bien, iré». Una leve sonrisa cruzó el rostro del oficial. Se quitó el sombrero. «Nos vemos en Pine Creek, entonces». Dicho esto, se marchó dejando un remolino de polvo a su paso. Buck lo miró fijamente, con un nudo de tensión y curiosidad en el estómago. Lentamente, regresó al porche y apoyó el rifle contra la barandilla. El bosque se sentía diferente ahora, menos como una fortaleza y más como un perímetro solitario. La presencia del perro había atravesado esa barrera, aunque solo fuera brevemente. A la mañana siguiente, Buck se aseó, se puso ropa limpia y condujo de vuelta a Pine Creek. Las carreteras le parecían familiares, pero extrañamente nuevas. Cuando llegó a la comisaría, un agente le indicó un pequeño patio lateral detrás del edificio. Allí encontró al jefe Dalton arrodillado junto a Ranger, que yacía sobre una manta suave, moviendo la cola al tacto suave de Dalton. Al ver a Buck, Ranger levantó las orejas. El perro levantó la cabeza y dejó escapar un gemido bajo e indeciso, que no tenía nada que ver con el miedo o el dolor, sino más bien con un reconocimiento. Buck tragó saliva con fuerza y se acercó, eclipsado por la culpa y algo más, tal vez esperanza. Dalton le hizo un gesto con la cabeza. «Está mejor», dijo el jefe. «Todavía necesita descansar, pero pronto se irá a casa conmigo. ¿Quieres saludarlo?». Buck se agachó y sintió que la nariz del perro olfateaba su mano. Entonces, Ranger le lamió suavemente la palma,
como si lo absolviera del error casi fatal. A Buck se le hizo un nudo en la garganta. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Dalton. La mirada del jefe era firme. «Hablemos de esa restitución», dijo Dalton con suavidad. Y por primera vez en mucho tiempo, Buck sintió que realmente podría pertenecer a una comunidad, no solo a los Pinos Silenciosos, si decidía dar un paso adelante y reclamarlo. Buck asintió con la cabeza, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras el jefe Dalton lo conducía a una oficina lateral dentro de la estación, una habitación modesta con un escritorio, unas pocas sillas y un tablón de anuncios empapelado con alertas de la comunidad. Ranger se colocó detrás de ellos, moviendo suavemente la cola, como si él también formara parte de la conversación. La tranquila presencia del perro alivió parte de la aprensión de Buck, aunque todavía se sentía extrañamente fuera de lugar en una instalación policial. Dalton se acomodó en la silla detrás del escritorio, haciendo un gesto para que Buck se sentara enfrente. Ranger se tumbó a los pies del jefe, exhalando un suave resoplido de satisfacción. «Yo, en primer lugar, déjeme darle las gracias», comenzó Dalton con voz mesurada. «Usted asumió la responsabilidad, trajo a Ranger y se aseguró de que recibiera la atención que necesitaba. Sé que las circunstancias eran tensas y...» Buck levantó una mano con la garganta tensa. «Soy yo quien debería darte las gracias por no presentar cargos. Esa bala podría haberle hecho daño». Tragó saliva con fuerza. «Saqué el arma demasiado rápido. Si lo hubiera reconocido antes...» Dalton estudió a Buck durante un largo momento y luego asintió levemente. «Todos cometemos errores, pero tu honestidad cuenta para algo. Y Ranger va a estar bien. Solo necesita tiempo para ganar peso, descansar y recuperar su ventaja en el entrenamiento». Apoyó un codo en el escritorio, con las manos cruzadas. «Sin embargo, no podemos ignorar que casi disparas un arma de fuego contra un oficial Can 9, aunque fuera sin querer». La mandíbula de Buck se tensó. «Lo entiendo», dijo en voz baja, preparándose para lo peor. Tal vez una multa, clases obligatorias o algo más que pudiera perturbar su vida solitaria. Pero la expresión de Dalton se suavizó. «He estado pensando en una alternativa», dijo. «Algo que beneficie a la comunidad y honre el papel que los perros desempeñan en ella. Tenemos un pequeño programa de voluntarios para apoyo de búsqueda y rescate. Civiles que conocen el terreno. Tienes fama de navegar por el campo mejor que la mayoría. Si estás dispuesto, me gustaría que te unieras a ese equipo de voluntarios». Una sorpresa se apoderó del rostro de Buck. «¿Quieres que te ayude? ¿Con la policía?» Dalton se encogió de hombros. «Este condado es grande y confiamos en los expertos locales para los casos de personas desaparecidas. Serías una gran ayuda». Una pequeña sonrisa irónica se dibujó en su rostro. «Llámalo restitución, si quieres. Contribuye con tus habilidades en lugar de pagar una multa o enfrentarte a repercusiones más graves». La idea de trabajar con las fuerzas del orden le inquietaba a Buck. Llevaba años rehuyendo del contacto humano. Sin embargo, algo en el tono de Dalton, respetuoso y directo, insinuaba una oportunidad real, no solo un castigo. Y el recuerdo de la lamida de confianza de Ranger en su palma le recordó que conectar con los demás podría no ser la pesadilla que una vez creyó. Buck carraspeó. «Nunca he hecho, trabajo de rescate oficial». Dalton extendió las manos. «Te enseñaremos lo básico, pero tu experiencia en el rastreo de animales salvajes es justo lo que necesitamos. Tendrías que informar si recibimos una llamada de excursionistas desaparecidos, fugitivos o incluso niños locales que se alejan. No hay tareas diarias, solo estar preparado cuando sea necesario, y te ayudaría a mantener una buena reputación en el departamento». Pasó un momento de silencio. Ranger levantó la cabeza y miró de un hombre a otro, como si sintiera el peso de la conversación. Buck exhaló lentamente, sintiendo un calor en el pecho. Quizás el destino lo había llevado hasta allí, forjando un camino en el que su soledad y habilidad podían hacer algo más que aislarlo. «Está bien», murmuró mirando a Dalton. «Lo haré. Es lo menos que puedo hacer». Una media sonrisa curvó los labios del jefe.
Bienvenido a bordo, entonces. Nos encargaremos de los detalles. El papeleo, una breve orientación. Gracias por estar abierto a esto. Buck asintió, con alivio y nervios revueltos. Bajó la mirada hacia Ranger, que lo miraba con esos sabios ojos marrones. ¿Estarás bien, chico?, preguntó suavemente, como si el perro pudiera responder. Ranger respondió con un lento meneo, el hocico relajado de satisfacción. Dalton se puso de pie y extendió una mano sobre el escritorio. Buck la estrechó, sintiendo el momento como la aceptación formal de un nuevo capítulo en la vida de ambos. «Nos mantendremos en contacto», dijo el jefe. «Mientras tanto, descansa. Te avisaremos cuando Ranger también se recupere por completo». Buck se levantó con las articulaciones crujiendo y la mente dando vueltas. «Te lo agradezco. Más de lo que puedo expresar». Afuera, el sol de la tarde proyectaba nítidas sombras invernales. Buck se detuvo junto a su camioneta, mirando hacia atrás, hacia las puertas de la comisaría. Por primera vez, no sintió la necesidad de huir del centro de la ciudad. Se deslizó en el asiento del conductor, dejando que el viejo motor rugiera. La perspectiva de regresar a su cabaña se atenuó al saber que ya no estaba tan aislado. Mientras se alejaba, imaginó su futuro. Responder de vez en cuando a una llamada de la policía de Pine Creek, salir de su exilio autoimpuesto para ayudar a alguien perdido en las montañas. Todo porque un perro, propiedad del jefe de policía, se había adentrado en su mundo y le había obligado a enfrentarse no solo a una casi tragedia, sino a la posibilidad de un cambio. En ese pensamiento silencioso, Buck encontró una esperanza. Tal vez el bosque no era el único hogar que tenía. Quizá también tenía un lugar entre la gente, si se atrevía a aceptarlo. Durante las semanas siguientes, Buck se acostumbró a una nueva y extraña rutina. Seguía pasando la mayor parte del tiempo en su cabaña de la montaña, cazando y cortando leña como siempre, pero de vez en cuando conducía hasta Pine Creek. Al principio, solo para firmar papeles y completar la orientación de los voluntarios. Luego, inesperadamente, el jefe de policía empezó a invitarlo a la comisaría a tomar un café, donde charlaban brevemente sobre los patrones climáticos, los avistamientos de animales o la mejor manera de navegar por el accidentado campo. Era extraño. Buck había evitado las charlas triviales durante años, pero estas sencillas interacciones le resultaban reconfortantes. El personal de la estación, que en un principio desconfiaba de la historia de un cazador ermitaño que casi dispara a un K-9, poco a poco se fue acostumbrando a él. El oficial más joven que le había mirado con tanta dureza la primera noche, ahora le ofrecía cortos asentimientos de aprobación. ¿Y el jefe Dalton? Parecía discretamente complacido de que Buck estuviera saliendo de su soledad. A veces, Ranger estaba allí, moviendo perezosamente la cola en señal de saludo, casi recuperado de su terrible experiencia. Las costillas del perro ya no se veían, y su pelaje brillaba con una salud renovada. Cada vez que Buck lo veía, florecía un sentimiento de gratitud. Ambos habían esquivado una bala en más de un sentido. Mientras tanto, el programa de rescate de voluntarios echó a andar. El extenso terreno del condado necesitaba guías que conocieran los caminos ocultos, los cambios climáticos y los peligros. Buck demostró ser de un valor incalculable desde el principio. Su primera misión llegó en una mañana fría, una llamada frenética sobre dos adolescentes que se habían desviado de la ruta principal de senderismo tras un reto. Cuando el despacho solicitó voluntarios, Buck sintió que la vieja tensión se apretaba en su pecho. ¿Realmente quería estar cerca de más gente, involucrarse en un rescate? Pero el recuerdo de la mirada confiada de Ranger lo empujó a hacerlo. Cogió su equipo, brújula, cuerda, mantas extra, y condujo hasta Pine Creek, donde se reunió con el pequeño equipo de búsqueda. Mientras se organizaban, el jefe Dalton asintió con alivio ante la llegada de Buck. «Nos vendría bien tu experiencia en esas crestas del norte», dijo Dalton, señalando un mapa. «¿Crees que puedes guiar a un par de nuestros chicos hasta allí?» Buck tragó saliva, reprimiendo los nervios. «Claro», murmuró, mientras estudiaba el mapa.
Dejó que su dedo trazara una estrecha cresta que se adentraba en un valle. Si se salieron del camino, es probable que terminaran allí. Armado con una radio, Buck guió a 2 jóvenes oficiales montaña arriba. Se movía con una facilidad experta, buscando huellas, ramas rotas o indicios de paso. Los agentes, aunque educados, tenían dificultades para seguir su ritmo en las empinadas cuestas. Después de casi 3 horas, Buck vio huellas recientes cerca del lecho de un arroyo. 2 pares de huellas de botas que serpenteaban hacia unos densos pinos. Hizo un gesto a los agentes para que lo siguieran en silencio y avanzó. Efectivamente, encontraron a los 2 adolescentes, desorientados, con frío y acurrucados contra un árbol. Se asustaron al ver a unos desconocidos, hasta que Buck anunció con calma que eran el equipo de rescate. Los adolescentes se deshicieron en lágrimas y alivio. Uno de los chicos se había torcido el tobillo y el otro temblaba sin control. Los agentes les proporcionaron primeros auxilios, mientras Buck envolvía con una manta extra al adolescente que estaba peor y los guiaba lentamente de vuelta a la carretera. A pesar del agotamiento, una sutil sensación de triunfo brilló en el pecho de Buck. Había ayudado a alguien, tal vez incluso lo había salvado de una noche helada en la naturaleza. La noticia del exitoso rescate se extendió por Pine Creek. La gente que solo había oído rumores sobre el solitario cazador que casi disparó al perro del jefe, ahora susurraba historias diferentes. La de un hombre cuyas habilidades de rastreo salvaron a 2 niños. Buck se sentía incómodo con la nueva atención, pero también con una tranquila satisfacción. Quizás lo más sorprendente era que sentía un sentido de pertenencia, algo que no había sentido en años. Unos días después, Buck llegó a la estación para completar el informe del rescate. El guardabosques saltó hacia él, con la cola rozando el escritorio en señal de saludo. Buck se agachó para acariciar las orejas del labrador y se fijó en los ojos brillantes y la cola meneándose del perro. «Tienes buen aspecto, amigo», le dijo en voz baja. El jefe Dalton, que observaba a pocos metros de distancia, esbozó una sonrisa irónica. «Ha vuelto a estar en plena forma», comentó Dalton. «Podríamos reanudar el entrenamiento la semana que viene. Nos vendría bien un adiestrador que conozca estas montañas». Se quedó callado, levantando una ceja en dirección a Buck, medio en broma, medio en serio. Buck se rió a medias, medio ahogado. «Yo no soy policía». «Cierto», dijo el jefe con suavidad, «pero un adiestrador canino voluntario podría ser beneficioso. Parece que le gustas a Ranger». Buck parpadeó sorprendido por la idea. Se frotó la nuca, inseguro. «No sé, no soy un experto». Dalton se encogió de hombros, sin presión, solo una idea. «Tienes habilidad para leer a los animales y los paisajes. A Ranger no le importaría tener un amigo más en esos entrenamientos». Por un momento, Buck dejó que la idea se le quedara. La cabaña seguía atrayéndole, el bosque era un santuario, pero no podía negar que tender un puente entre su vida solitaria y las necesidades de la comunidad había despertado algo nuevo, un sentido de propósito. «Quizá lo intente», dijo en voz baja, dándole al perro una última palmadita. Ranger se inclinó hacia él, contento. Y en ese sencillo intercambio, el camino del futuro de Buck se hizo un poco más claro. Un camino construido sobre segundas oportunidades, alianzas incómodas y el inquebrantable vínculo de un perro policía que, al adentrarse en el patio de Buck, había transformado algo más que una valla rota o una bala en el suelo. A finales de la primavera, Buck, que antes era solitario, se había convertido en un habitual de la comisaría de Pine Creek. Aunque nunca perdió del todo su comportamiento tranquilo, la gente se acostumbró a su presencia constante. Aparecía de repente para recibir información rápida sobre las últimas novedades en materia de búsqueda y rescate o para participar en una sesión de formación de voluntarios. En los días que el jefe Dalton reservaba para el reacondicionamiento de Ranger, Buck solía acompañarlo, aprendiendo órdenes caninas de la policía, ayudando al perro a sortear obstáculos simulados y a rastrear olores de práctica. Al principio, Buck se sentía incómodo, rodeado de agentes uniformados que le doblaban la edad.
pero la tranquila aceptación de Ranger le hizo sentirse menos como un extraño. El perro olfateaba la mano de Buck, moviendo la cola en silenciosa aprobación, y en esos momentos Buck vislumbraba un nuevo capítulo de la vida que iba más allá de recorrer los senderos de la montaña en soledad. Una tarde, pusieron a prueba los instintos de rastreo de Ranger en un tramo de bosque detrás de la comisaría. El jefe le pidió a Buck que escondiera una pequeña bolsa con un olor fuerte. Luego, desde un punto de partida diferente, Ranger tenía la tarea de encontrarla. Buck ocultó la bolsa debajo de un tronco caído, a kilómetros de la estación, borrando las huellas con una rama de pino. El trabajo del perro parecía formidable, y Buck, medio seguro de que el perro podría fallar, esperó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Una hora más tarde, el jefe Dalton y Ranger salieron del matorral. El perro trotó directamente hacia el tronco, olfateando el suelo, y luego meneó la cola, apuntando con el hocico a la bolsa escondida. Dalton soltó una breve risa y le dio una palmadita en el costado a Ranger. «Buen chico». Buck, que estaba a un lado, sintió una emoción de admiración. «Nunca se rinde», dijo Dalton, volviéndose hacia Buck con un gesto de asentimiento. «Colocaste bien esa bolsa», pero Ranger lo inmovilizó. «Ya ves por qué no puedo dejar que se retire todavía». Buck se rascó la barba. «Tiene un don», admitió. «Supongo que ese casi accidente conmigo no le ha quebrado el espíritu». La expresión de Dalton se volvió seria. «Es resistente, pero ayuda a que hayas asumido la responsabilidad. Los animales perciben la sinceridad. Si siguieras siendo asustadizo u hostil, Ranger lo sabría». Con el paso del tiempo, la tensión de su difícil comienzo comenzó a desvanecerse. La gente de Pine Creek oyó cómo Buck se había convertido en un activo en las llamadas de búsqueda, sobre todo en terrenos difíciles. Los mismos rumores que una vez lo describían como un solitario brusco que casi dispara a un perro policía, se convirtieron en historias de redención. El solitario que encontró su propósito ayudando al equipo canino del departamento. Una noche, después de una larga sesión de entrenamiento, Buck paseó con Dalton y Ranger por el tranquilo centro de Pine Creek. Las tiendas habían cerrado, las calles estaban iluminadas por farolas anticuadas y un leve silencio se extendía por las aceras. Se detuvieron en un pequeño café que permanecía abierto hasta tarde y ocuparon asientos en una mesa al aire libre. Ranger se tumbó a los pies de Buck, jadeando suavemente por el esfuerzo del día. Dalton sorbía su café con los ojos pensativos. «Has cambiado, ¿sabes?», observó. «Cuando nos conocimos, apenas me mirabas a los ojos». Buck se encogió de hombros, mirando fijamente su propia taza. No tenía muchas razones para confiar en nadie o para estar rodeado de gente. Bajó la mano para acariciar la cabeza de Ranger y las orejas del perro se movieron con satisfacción. «Supongo que ahora todo es diferente. Es difícil de explicar». Dalton sonrió. «A veces, lo único que hace falta es un poco de empatía. De un perro, de una comunidad, y encontramos un lugar que no sabíamos que nos faltaba». Cayeron en un silencio amistoso, el aire nocturno flotando fresco a su alrededor. Buck se encontró recordando el día en que apuntó con su rifle al perro desprevenido, la bala enviando polvo al aire. Parecía que había sido hace toda una vida. Ahora, en lugar de arrepentimientos, sentía gratitud arremolinándose en su pecho. Un solo error había llevado a una alianza inesperada y a un vínculo que lo reintrodujo en el mundo que una vez había rechazado. Cuando terminaron, Dalton se puso de pie y le dio una palmadita en el hombro a Buck. «Por cierto», dijo en voz baja, «la estación te va a conceder una mención especial la semana que viene por tu trabajo voluntario. Sé que no te gusta que te presten atención, pero es nuestra forma de darte las gracias por dar un paso al frente». Las mejillas de Buck se sonrojaron. «Solo hago mi parte, nada heroico». El Ranger le dio un codazo a Buck en la pierna como si no estuviera de acuerdo. Dalton se rió entre dientes. A veces los actos más simples de servicio se vuelven heroicos a los ojos de otra persona. Se separaron en la comisaría. Buck regresó a su vieja camioneta y Dalton guió a Ranger al coche patrulla. Por un momento, Buck los vio partir,
sintiendo de nuevo esa extraña y suave punzada. La soledad de su cabaña aún lo esperaba, pero ya no era una fortaleza. Pine Creek se había convertido en un segundo hogar, aunque vacilante, anclado por la inquebrantable confianza de un perro. Mientras conducía por la carretera de montaña, con los faros cortando las sombras de los pinos, Buck dejó que el peso de esa comprensión se asentara. Había comenzado este viaje con una casi tragedia. Ahora no solo cargaba con la culpa, sino con un sentido de pertenencia. Y en el centro de todo estaba Ranger, que una vez estuvo perdido y a punto de recibir un disparo, y ahora era un compañero en la forja del nuevo camino de Buck hacia la conexión, la redención y tal vez incluso la amistad que nunca supo que necesitaba. Un día antes de la ceremonia de reconocimiento, Buck se encontró limpiando un rincón de su cabaña que apenas había tocado. Un viejo baúl, cubierto de polvo, guardaba recuerdos que no había revisitado en años. No estaba seguro de qué lo impulsaba a hacerlo. Quizás el sutil cambio en su vida, el puente entre la soledad y la comunidad, lo instó a deshacerse de parte del equipaje que había mantenido encerrado. Dentro del cofre, descubrió fotos descoloridas de sí mismo cuando era más joven, sonriendo junto a personas a las que una vez consideró amigos. Había una foto de él arrodillado con un cachorro de pastor alemán, un perro que había tenido hace mucho tiempo, pero que había perdido por enfermedad. El recuerdo le dolió. Después de eso, se había alejado de los vínculos humanos, dejando que la naturaleza salvaje se convirtiera en su única compañía. Ahora, irónicamente, otro perro, un policía K9, lo había empujado de nuevo a la sociedad. La naturaleza circular de la vida le pareció profunda. Sacudiéndose la nostalgia, Buck salió. El aire de la mañana traía el aroma del pino y la tierra húmeda. El bosque zumbaba silenciosamente con promesas. Inhaló profundamente. Luego, decidiendo no quedarse en viejos lamentos, arrancó su camioneta y se dirigió montaña abajo hacia Pine Creek. Quería hablar con el jefe Dalton sobre el próximo evento, tal vez preguntarle si había alguna pequeña forma en la que pudiera expresar su gratitud por Ranger. Llegó a la comisaría y encontró a Ranger ya en el aparcamiento, trotando por un sencillo circuito de agilidad formado por conos naranjas y vallas bajas. Uno de los agentes más jóvenes le guiaba con señales manuales, y Ranger saltaba con elegancia sobre cada barrera, con los ojos brillantes. Al ver a Buck, las orejas del perro se erizaron y la cola golpeó el aire. El jefe Dalton salió de la comisaría, con una sonrisa iluminando su rostro al acercarse Buck. «Llegas temprano», le dijo. «¿Va todo bien?» Buck asintió con la boca torcida en una media sonrisa. «Sí, solo quería ver si podía ayudar en algo». Echó un vistazo al recorrido. «Ranger está mejor que nunca». Dalton acarició el costado del perro mientras Ranger se acercaba a ellos, olfateando alegremente las botas de Buck. «Está en plena forma», asintió el jefe. «Pronto volverá al servicio, pero seguiré dejándoos practicar a los dos. Creo que a Ranger le gusta la familiaridad extra». Buck se agachó y pasó una mano por el lomo de Ranger. El perro se apretó contra él, con una cálida aceptación en cada codazo. «Yo, también quería preguntar sobre mañana», aventuró Buck, aclarando su garganta. «Esta cosa de la recomendación, ¿tengo que vestirme elegante o dar un discurso? Relájate, es informal. Solo una pequeña reunión en el ayuntamiento para reconocer tu servicio voluntario. Recibirás un certificado, tal vez un apretón de manos del alcalde. No se requieren grandes discursos, a menos que quieras decir algo». Buck se sintió aliviado. Los discursos públicos no estaban en su lista de cosas favoritas. Lo haría si tuviera que hacerlo, pero la idea todavía le hacía sudar las manos. «Bien, prefiero mantenerlo discreto». Mientras charlaban, el oficial más joven hizo una señal a Ranger para que reanudara el recorrido. El perro saltó, zigzagueando entre los conos con un movimiento fluido. Buck observó con silenciosa admiración, recordando aquel día en su claro, el cañón de su rifle, la bala que casi lo alcanza. Un atisbo de vergüenza surgió, pero lo hizo a un lado, centrándose en cambio en lo lejos que habían llegado. «¿Te importa si te pregunto?», le dijo en voz baja a Dalton.
¿Por qué eres tan indulgente con lo que pasó? La expresión del jefe se volvió pensativa. Podría haber terminado de otra manera, pero rectificaste tu error inmediatamente, asumiste la responsabilidad y salvaste la vida de Ranger al traerlo. Si hubieras sido realmente cruel o malicioso, lo habrías dejado morir de hambre o algo peor. Se encogió de hombros. Todos cometemos errores en las decisiones que tomamos en fracciones de segundo. La forma en que manejamos las consecuencias muestra quiénes somos en realidad. Buk se tragó la gratitud que tenía atascada en la garganta. Nunca había esperado compasión de un hombre como Dalton, a quien casi lastima su perro. Sin embargo, ahí estaban, forjando un respeto improbable que los había guiado a ambos hacia un mejor resultado. Cuando terminó la sesión de entrenamiento, Ranger regresó trotando, jadeando feliz. Dalton le dio una palmada en el hombro a Buk. «Estamos terminando, ve a descansar. La ceremonia de mañana comienza alrededor de las 10. Ponte lo que te resulte cómodo». Buck asintió, sonriendo con su estilo discreto. Le acarició las orejas a Ranger en señal de despedida y luego se dirigió a su camioneta. Mientras se alejaba, la luz del sol brillaba a través de las ramas de los pinos, pintando sombras en movimiento a través del camino polvoriento. Su mente se desvió hacia la ceremonia. El momento en que se pondría de pie ante unos pocos habitantes del pueblo, recibiendo un reconocimiento que nunca buscó. Sin embargo, el pensamiento ya no lo aterrorizaba. De hecho, parte de él casi lo esperaba con ansias. Un testimonio de la extraña transformación provocada por un cuasi desastre y un perro valiente. Al llegar a su cabaña al anochecer, Buck recogió leña fresca, preparó una comida sencilla y se sentó en el porche, dejando que los murmullos nocturnos del bosque lo arrullaran. El rifle, al que una vez se aferró para tener una sensación de seguridad, ahora descansaba en su interior intacto, porque en su corazón algo más le tranquilizaba: la aceptación de un jefe de policía y su extraordinario K9, que tendían un puente entre la soledad de Buck y una comunidad que, contra todo pronóstico, le había dado la bienvenida de nuevo. A la mañana siguiente, la luz del sol se abrió paso sobre Pine Creek con suaves rayos dorados, dando a la pequeña ciudad un brillo suave. Buck llegó temprano, con una camisa a cuadros nueva que casi parecía demasiado nueva para su habitual estilo rudo. Su estómago se retorció con un ligero nerviosismo. Nunca le había gustado la atención pública. Aún así, una promesa era una promesa. El ayuntamiento, un modesto edificio de ladrillo con una pequeña torre de reloj, tenía un puñado de gente dando vueltas por fuera. Sobre la entrada colgaba una sencilla pancarta que decía «Día de reconocimiento a los voluntarios». Buck sintió un ligero rubor subir por su cuello al verlo. Solo esperaba un apretón de manos silencioso y un trozo de papel, quizás una docena de personas como mucho, pero estaba claro que Pine Creek se tomaba en serio estos eventos. Aparcó la vieja camioneta y salió inhalando el aire fresco. El silencio de la madrugada dio paso a la charla a medida que llegaban más asistentes. Entre ellos, los agentes uniformados, algunos con parches K9 en las mangas, intercambiaban saludos. Buck se fijó en el agente más joven de antes, que le saludó con un gesto de cabeza. Buck le devolvió el saludo, y el recuerdo de la tensión entre ellos fue sustituido por el respeto mutuo. La luz de la mañana bañaba Pine Creek con un suave resplandor dorado, mientras Buck conducía su destartalada camioneta por la modesta calle principal de la ciudad. Por una vez, su corazón latía extrañamente tranquilo, sin temor ni anticipación de problemas. Estaba allí para la ceremonia de reconocimiento, una pequeña reunión para honrar a voluntarios como él que habían ayudado a la policía, especialmente en misiones de búsqueda y rescate. Pero esto era más que un evento rutinario. Era el día en que Buck, el ermitaño que casi disparó al perro del jefe, sería reconocido públicamente por salvar una brecha que nunca pensó que cruzaría. Aparcando cerca del ayuntamiento, notó un grupo de personas que se dirigían al interior. Familias, algunos oficiales, incluso propietarios de tiendas locales. Lo saludaron con amables asentimientos, sin miradas sospechosas. Todavía parecía surrealista. Buck forzó una media sonrisa a cambio,
atravesando las puertas dobles del vestíbulo. En el interior, el espacio era sencillo pero acogedor. Filas de sillas plegables, un pequeño escenario con un podio de madera y una bandera estadounidense ondeando en la esquina. El jefe Dalton estaba de pie cerca del frente, hablando en voz baja con un par de funcionarios locales. Cuando Buck se acercó, vio a Ranger, un labrador recién revivido y de ojos brillantes, sentado orgullosamente al lado del jefe, moviendo la cola. Las orejas del perro se erizaron ante la llegada de Buck, y este dejó escapar un gruñido bajo y feliz. El pecho de Buck se tensó con una gratitud que le resultó imposible articular. Le dio unas suaves palmaditas en la cabeza a Ranger, murmurando, «Mírate, todo listo para el gran día, ¿me?» Ranger respondió con un suave lametón en la mano de Buck, una afirmación silenciosa del vínculo que se había formado entre ellos desde aquella fatídica noche. El jefe Dalton se volvió con una cálida sonrisa en el rostro. «Me alegro de que hayas venido», dijo, estrechando la mano de Buck con firmeza. «Será breve. Unas palabras del alcalde y luego entregaré los certificados por el servicio voluntario». Hizo una pausa y bajó la voz. «¿Te parece bien subir al escenario cuando diga tu nombre?» Buck tragó saliva. Los escenarios públicos no eran su fuerte. «Me las arreglaré», respondió en voz baja. El recuerdo de cómo una vez le aterrorizaba cualquier multitud le vino a la mente. Pero ahora, con Ranger apoyada con confianza en su pierna, el miedo se suavizó hasta convertirse en algo parecido a determinación. La gente ocupó sus asientos. Los murmullos se convirtieron en un silencio cuando la alcaldesa, una mujer mayor y alegre, subió al podio. Habló del sentido de comunidad de Pine Creek, de cómo pequeños actos de valentía y bondad unían al pueblo como hilos en un tapiz. Buck se movió en su asiento, escuchando a medias y escudriñando a la multitud. Reconoció algunas caras. El agente más joven que una vez lo fulminó con la mirada, ahora estaba sentado de uniforme, haciéndole un gesto de ánimo con la cabeza. La camarera del restaurante también estaba allí, sonriendo. Entonces, el jefe Dalton subió al escenario y carraspeó. «Hoy rendimos homenaje a aquellos que dieron un paso al frente para ayudar, especialmente en los esfuerzos de rescate voluntarios», comenzó. «Pero también queremos destacar una historia en particular, la de un hombre que vivía fuera de nuestros círculos habituales, pero que ayudó a salvar vidas cuando más importaba, y al hacerlo, descubrió un nuevo vínculo con nuestro departamento». En ese momento, Ranger se acercó a Dalton moviendo la cola. Los ojos del jefe se dirigieron a Buck. «William Buck Marshall, ¿podrías acompañarme aquí?» La voz de Dalton tenía una amabilidad que Buck rara vez había escuchado dirigida a él. Una ola de tensión se apoderó de Buck. Se puso de pie lentamente, escuchando un aplauso educado que resonaba entre el público. Con los ojos clavados en él, forzó sus piernas a moverse. Ranger saltó de los escalones del escenario y trotó junto a Buck como si quisiera guiarlo. Juntos, se pararon frente al podio. Dalton le ofreció una pequeña placa. «Por tu inestimable ayuda en la búsqueda y rescate y por el crecimiento personal que has demostrado, superando una casi tragedia con mi K-9 para convertirte en uno de los aliados de confianza de nuestra comunidad. Gracias, Buck». Se hizo el silencio y por un momento, Buck se olvidó de respirar. Miró la placa y leyó su nombre grabado en letras claras. Los aplausos se intensificaron, dispersando sus pensamientos ansiosos. Los rostros de la multitud irradiaban alegría, algunos con leves lágrimas, otros con amplias sonrisas. Y frente a ellos, Ranger estaba sentado, mirando a Buck con esa inquebrantable devoción canina, como diciendo, «Lo hicimos juntos». Buck levantó la cabeza, con los ojos ardientes. Logró pronunciar dos palabras que capturaron todo lo que bullía en su interior. «Gracias». El aplauso fue increscendo y sintió que resonaba en lo más profundo de su pecho. Contra todo pronóstico, habían llegado a aceptarlo a él, un viejo cazador que una vez estuvo a punto de apretar el gatillo contra su querido K-9. Ahora no se presentaba como un culpable, sino como un socio en la tarea de forjar un Pine Creek más seguro.
Cuando los aplausos cesaron, Dalton ofreció un apretón de manos que se convirtió en un rápido y solidario abrazo en el hombro de Buck. Luego hizo un gesto para que el público se callara y continuó con otros premios. Buck bajó del escenario con el corazón palpitante. Ranger lo siguió, apretándolo contra sí, moviendo la cola. En ese momento cargado de emoción, todo parecía perfecto. La sospecha y el miedo que una vez definieron la existencia de Buck se habían fundido en un nuevo capítulo de respeto, camaradería y la inquebrantable amistad de un perro que le había enseñado más de lo que cualquier palabra humana podría hacerlo. Y en ese silencio tranquilo y triunfante, la aceptación de la ciudad los unió a todos, hombre, perro y comunidad, demostrando que incluso los errores más oscuros pueden conducir a una redención llena de luz. Al atardecer, un suave silencio se apoderó de Pine Creek cuando Buck y Ranger salieron del ayuntamiento. Los aplausos de la ceremonia aún resonaban en los oídos de Buck, un eco constante de aceptación que nunca imaginó recibir. Ranger caminaba orgulloso a su lado, moviendo la cola a cada paso, como si el perro entendiera el significado de este nuevo capítulo compartido. Hicieron una pausa junto a la vieja camioneta de Buck. Este se agachó, acariciando las orejas del labrador, con el corazón lleno de gratitud que brotaba del recuerdo de aquel disparo casi mortal en la cabaña. Muchas cosas habían cambiado desde entonces, del miedo mutuo a la confianza inquebrantable, del aislamiento a un creciente sentido de comunidad. Ese día lo había sellado de una manera que las palabras no podían expresar. Una voz tranquila los sacó del momento. El jefe Dalton se acercó, con el sombrero en la mano, despreocupado en la luz del atardecer. «Buena ceremonia, ¿eh?», dijo, dirigiendo una mirada cálida a Ranger antes de encontrarse con la de Buck. «Te mereces cada aplauso». Buck se movió, todavía no acostumbrado a los elogios. «Nunca pensé que sería de los que se ponen delante de una multitud». Dalton sonrió levemente, mirando hacia los últimos rayos de sol que se extendían por la calle principal de Pine Creek. «Yo tampoco, pero no siempre podemos predecir a dónde nos puede llevar una sola elección». Dalton acarició el costado de Ranger. «¿O cómo un solo perro puede cambiar tantas vidas?». Ranger olfateó la brisa que pasaba, como si reconociera su propio papel fundamental. Buck se rió entre dientes. «Sin duda cambió el mío. Y, bueno, tal vez yo también cambié el suyo». Dalton asintió, comprendiendo en silencio lo que se decía entre ellos. El jefe le ofreció un apretón de manos y luego dio un paso atrás con un pequeño saludo. «Nos vemos, Buck. No te pierdas. Tenemos más entrenamientos de rescate el mes que viene y Ranger querrá verte». Al ver al jefe alejarse, Buck sintió una oleada de tranquila solidaridad. Bajó la mirada hacia Ranger, que parecía igualmente tranquilo con los acontecimientos del día. «Muy bien, chico», murmuró abriendo la puerta del pasajero. «Es hora de que nos vayamos a casa». Ranger saltó al interior y se acomodó en la manta que se había convertido en su lugar durante sus paseos. Buck se acomodó en el asiento del conductor y el motor rugió al arrancar. Cuando se alejaron del ayuntamiento, notó las miradas curiosas de algunos de los habitantes que quedaban, esta vez llenas de calidez en lugar de sospecha. El camino de vuelta a su cabaña serpenteaba entre pinos familiares, con la luz de la luna asomando entre las ramas oscilantes. Buck conducía despacio, dejando que su mente se dejara llevar por los momentos más destacados del día. Ese estallido de aplausos, el apretón de manos del alcalde, las palabras amables de la gente agradecida por su trabajo voluntario. Nunca quiso elogios, pero lo sintió como una validación que inconscientemente había anhelado durante tanto tiempo. A mitad de camino de la montaña, aparcó en un mirador panorámico, uno de sus lugares secretos donde el bosque se extendía a sus pies en ondulantes olas de color verde oscuro. El cielo brillaba con las primeras estrellas. Buck apagó el motor y salió a respirar el aire fresco. Ranger lo siguió, haciendo clic con las uñas en el suelo rocoso. Juntos se pararon en el borde, contemplando el valle. Las diminutas luces de Pine Creek brillaban en la distancia. Buck sintió la brisa nocturna rozarle la cara
que transportaba el tenue aroma de la savia de pino y la tierra húmeda. Por una vez, no se sintió solo. Los recuerdos de burlas, aislamiento y casi tragedia se fundieron en la tranquila aceptación de lo que se había convertido. Una vida anclada en nuevas conexiones, templada por la humildad y guiada por un perro que una vez había estado en el extremo equivocado del cañón de su arma. Arrodillado, Buck apoyó una mano en el amplio lomo de Ranger. «Supongo que nos hemos encontrado, ¿eh?», susurró. El perro se inclinó hacia él, con los ojos entrecerrados, como en un acuerdo silencioso. No se necesitaban más palabras, solo el susurro de los árboles y el murmullo de las criaturas nocturnas del bosque. Antes de regresar a casa, Buck cerró los ojos brevemente. Una sensación de cierre lo invadió, pero también se sentía como un comienzo. Las montañas aún se alzaban, su cabaña aún estaba en soledad, pero ahora llevaba la aceptación de la ciudad, la confianza del jefe y la lealtad inquebrantable de Ranger. Eso era más que suficiente. Si esta historia le ha emocionado, si cree en la redención, en las segundas oportunidades y en el poder que puede tener un solo momento, por favor, suscríbase a nuestro canal y comparta este vídeo. Bessie, Pekla, dime.